Agradezco al primer Congreso Internacional de Audioperceptiva en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba y a sus organizadores la amabilidad de proporcionar este espacio para compartir mi ponencia titulada Leyes Gestalt en la audición interna, una aproximación didáctica. Las leyes de la Gestalt postulan que el cerebro tiende a encontrar, complementar y agrupar patrones en elementos visuales espaciales, es decir, puede ver líneas y formas que no existen, pero que las recrea como si existieran para dar coherencia y significado a una imagen. De esta misma manera lo hace con elementos musicales temporales, de manera tal que el cerebro, al escuchar un patrón de notas, crea una expectativa musical para completar y escuchar internamente los patrones melódicos faltantes, incluso antes de ser ejecutados físicamente, lo que puede contribuir al desarrollo del oído interno. En esta ponencia compartiré los principios teóricos de la audición interna, el factor emocional en las teorías de la expectativa musical, un breve recorrido por las leyes Gestalt y su aplicación en la percepción musical, para finalmente hacer una propuesta didáctica para el desarrollo de la audición interna con base en los principios expuestos. La educación auditiva es una disciplina que se enfoca en el desarrollo de las habilidades auditivas y la capacidad de los estudiantes para reconocer, comprender y ejecutar la música. Una habilidad esencial a desarrollar en la educación auditiva es la formación de la audición interna, también conocida como oído interno, aural imagery o musical imagery, es decir, la audición interna voluntaria de música en la mente sin necesidad de acción física o estimulación externa. Macamul tenía claro que se trata del desarrollo de una conciencia auditiva que puede identificar las relaciones musicales de los sonidos para poderlos expresar con la voz cantada o en un instrumento, traducirlas en partituras y tener la capacidad de imaginar cómo suena una partitura con solo verla, por lo que además de ser capaz de recordar y retener imágenes sonoras para transcribirlas o interpretarlas. Romero habla de la posibilidad de transformarlas y crearlas sin la mediación de un instrumento musical. Esta capacidad de recordar y crear imágenes sonoras para improvisar, leer o escribir música es una característica del proceso de audition de Gordon y representa para McPherson la posibilidad de pensar previamente en la música que se desea interpretar en el instrumento musical. Por su parte, Bamberger sostiene que la audición interna es una habilidad fundamental para la música, ya que nos permite escuchar mentalmente una pieza musical antes de ser tocada o cantada. También nos permite seguir una pieza musical compleja, incluso si no podemos escucharla claramente. A pesar de la afirmación de Gates de que no hay un consenso de qué es la audición interna, cada uno de los anteriores autores coinciden en mencionar que no solamente se trata de la capacidad de recordar y recrear una pieza musical para escucharla en la mente, sino también tratan de la habilidad de crear mentalmente música sin haberla escuchado con anterioridad o incluso sin la mediación de una partitura o un instrumento musical. Para lograr lo anterior, pedagogos de la educación auditiva hacen referencia a las ventajas didácticas de recurrir al uso de patrones musicales para promover el oído interno, para recrear música conocida ejecutándola de memoria y de oído, o para crear música original como en la improvisación. Al respecto, Romero les llama modelos y estructuras sonoras a los patrones usados en el proceso para desarrollar el oído interno. Meyer postula que gran parte de la emoción en la música proviene de la creación y satisfacción de expectativas en el oyente. La música establece patrones melódicos, armónicos y rítmicos que el oyente reconoce y utiliza para formar expectativas sobre lo que sucederá a continuación. La anticipación de cómo se desarrollarán estos patrones es esencial para la experiencia musical, ya que la música crea tensión al introducir elementos inesperados o desafiar las expectativas establecidas.
Esta tensión se resuelve a través de la posterior confirmación de las expectativas o la modificación de estas. La liberación de la tensión es una fuente de placer emocional para el oyente y contribuye a la experiencia estética de la música. Al seguir y anticipar los patrones musicales, el oyente se involucra de manera profunda en la música y la interpreta en función de sus expectativas individuales y su contexto cultural. De la misma manera, Hurón sostiene que cuando se escucha música, el cerebro genera constantemente expectativas sobre lo que ocurrirá a continuación en la composición. Estas expectativas se basan en patrones musicales previamente establecidos, como ritmo, armonía, melodía y estructura formal. Es decir, los oyentes aprenden a asociar ciertos patrones musicales con ciertos resultados y experimentan emociones cuando sus expectativas se cumplen o se rompen. La sorpresa y la confirmación de las expectativas son componentes clave de la respuesta emocional a la música. Según la teoría generativa de la música, la anticipación musical es fundamental para la percepción musical. Los oyentes generan expectativas en diferentes niveles de estructura musical, desde detalles microestructurales hasta macroestructurales. La música crea tensión mediante la introducción de elementos inesperados o incoherentes en la estructura musical, y esta tensión se resuelve cuando las expectativas se cumplen o se resuelven de manera satisfactoria. El modelo de implicación-realización de Narmore se centra especialmente en las implicaciones melódicas que se derivan de las relaciones melódicas y armónicas presentes en una pieza musical. Estas implicaciones se construyen a través de patrones melódicos y armónicos y generan anticipación sobre las notas y acordes futuros. Las expectativas musicales se forman a través de un proceso de aprendizaje asociativo. Los oyentes aprenden a asociar ciertos patrones musicales con ciertos resultados una vez que los oyentes han aprendido estas asociaciones. Pueden usarlas para formar expectativas sobre lo que sucederá a continuación en una pieza de música. Las leyes Gestalt son un conjunto de principios fundamentales en el campo de la psicología que se centran en la percepción y organización enfocadas principalmente en la información visual, aunque, como se verá más adelante, también tienen aplicación en la percepción musical. Estas leyes, cuyo nombre se deriva del término alemán Gestalt, que significa forma o configuración, han desempeñado un papel crucial en la comprensión de cómo percibimos y organizamos el mundo que nos rodea. Ernest Mach, un físico y filósofo austro-checo del siglo XIX, desempeñó un papel crucial en la formación de las ideas que eventualmente llevarían al desarrollo de las leyes Gestalt. Su trabajo en psicofísica, particularmente en la relación entre los estímulos físicos y las percepciones humanas, sentó las bases para la comprensión de la percepción como un proceso activo de organización mental de la información sensorial. Ehrenfels, filósofo austriaco, hizo una contribución significativa al desarrollo de las leyes Gestalt. En 1890 propuso la idea de la Gestalten, argumentando que nuestras percepciones de los objetos no se basan simplemente en la suma de sus partes individuales, sino que implican una experiencia unificada y significativa. El surgimiento de la psicología de la Gestalt como un enfoque distintivo en el campo de la psicología se atribuye a figuras destacadas como Wertheimer, Kafka, Kohler. Wertheimer realizó un experimento pionero conocido como la percepción del movimiento aparente o fenómeno phi. Al mostrar una serie de luces intermitentes, Wertheimer demostró que las personas percibían un movimiento continuo a pesar de que las luces parpadeaban de manera independiente. Esto desafió la idea de que la percepción podía reducirse simplemente a la suma de elementos sensoriales y subrayó la importancia de la organización perceptual dinámica. Kafka y Kohler, dos psicólogos alemanes, desempeñaron roles fundamentales en el desarrollo de la psicología de la Gestalt. Kafka escribió extensamente sobre la percepción y la organización perceptual.
Argumentó que la percepción era una actividad constructiva del cerebro y que las personas tienden a organizar la información en unidades significativas o figuras, en contraposición a un fondo, lo que sentó las bases para el principio de la figura fondo en las leyes Gestalt. Ley de figura fondo. Los objetos se perciben como figuras, objetos principales, que se destacan frente a un fondo. Ley de la buena forma. Se basa en la idea de que nuestra mente tiende a simplificar y ordenar la información que recibimos para crear una representación más clara y comprensible de lo que nos rodea, es decir, tiende a agrupar elementos similares en formas y patrones que son fáciles de entender y recordar. En la percepción tienen prioridad lo simple, ordenado, simétrico y equilibrado, de manera tal que facilite el recuerdo de lo percibido. Ley de similitud. Los elementos similares en forma, color u otras características se perciben como un grupo. Ley de proximidad. Los elementos cercanos entre sí se perciben como un grupo o unidad. Ley de continuidad. Los elementos que siguen una trayectoria o dirección común se perciben como una unidad. Ley de cierre. Los elementos incompletos se perciben como formas completas en la mente del observador. A través de la aplicación de los principios de la psicología Gestalt, diversos autores han buscado comprender cómo los oyentes organizan y procesan la información sonora en la música, así como la influencia de estos procesos en la experiencia musical y emocional. Una de las principales aportaciones de la psicología Gestalt a la percepción musical es la idea de que la mente humana tiende a organizar los elementos musicales de manera coherente y significativa. Según Arnhem, esta organización perceptual se asemeja a la forma en que percibimos la información visual, donde los elementos cercanos entre sí tienden a agruparse perceptualmente, es decir, señala que las similitudes entre la percepción visual y la auditiva son evidentes en la aplicación de las leyes Gestalt a la música. Por su parte, Meyer argumenta que esta agrupación auditiva es fundamental para la percepción musical, ya que los oyentes agrupan los sonidos y elementos musicales en unidades significativas, como acordes, frases melódicas o ritmos. También argumenta que la forma en que percibimos y organizamos la música influye en la experiencia emocional que obtenemos de ella. Esta idea se relaciona con el principio de la Gestalt, que sugiere que la mente busca significado y coherencia en la información perceptual. Meyer también sugiere que la organización de elementos musicales de acuerdo con principios perceptuales influye en cómo percibimos la música como emocionalmente expresiva. Deutsch ha investigado cómo las leyes Gestalt pueden influir en la percepción musical a través de ilusiones auditivas y fenómenos perceptuales. Estos fenómenos demuestran cómo la mente tiende a organizar y procesar la información musical de acuerdo con principios perceptuales preestablecidos, incluso cuando se presentan desafíos a esas percepciones. A continuación se presentan algunos ejemplos específicos de cómo las leyes Gestalt se aplican a la música. Ley de la similitud. En una pieza musical, las notas de la misma altura o timbre suelen ser percibidas como pertenecientes a la misma melodía o armonía. Por ejemplo, en una melodía de dos notas, la nota más aguda suele ser percibida como la melodía, mientras que la nota más grave suele ser percibida como el acompañamiento. Ley de la proximidad. En una pieza musical, las notas que están próximas en el tiempo o en el espacio suelen ser percibidas como pertenecientes a la misma frase o sección. Por ejemplo, en una pieza de ritmo regular, las notas que están próximas en el tiempo suelen ser percibidas como pertenecientes a la misma medida. Ley de la buena forma. En una pieza musical, los elementos suelen organizarse en formas equilibradas y armoniosas. Por ejemplo, en una pieza de forma sonata, la sección de desarrollo suele ser más compleja y turbulenta que la sección de exposición, mientras que la sección de recapitulación suele ser más simple y equilibrada que la sección de exposición.
Ley de la figura fondo. En una pieza musical, los elementos que contrastan con el fondo suelen ser percibidos como figura. Por ejemplo, en una pieza de contrapunto, las voces que se mueven de forma independiente suelen ser percibidas como figuras sobre el fondo de la armonía. La propuesta didáctica se basa en el uso de modelos o patrones melódicos que estimulen la formación de imágenes sonoras, tal como lo dice Romero, abro comillas. El proceso básico para desarrollar el oído interno consiste en interiorizar objetos sonoros específicos llamados modelos, que sirven como referencia para la construcción de imágenes sonoras, cierro comillas. Pero no solamente en el plano de la recreación, la memoria, sino que también estimule la creación en la mente de células melódicas no escuchadas con anterioridad. Esto con base en Meyer, que dice, abro comillas, la ley de la buena forma funciona dentro del proceso de la memoria, que tiende a completar lo que estaba incompleto, a regularizar lo que era irregular y así sucesivamente. Además, aquellas formas que no están bien definidas y que la memoria es incapaz de enderezar, completar o hacer simétricas tenderán a ser olvidadas. Ya que, como dice Hurón, abro comillas, la percepción es más eficiente para los estímulos esperados que para los estímulos inesperados. Cierro comillas. Una vez que se establece la tonalidad, el profesor toca el primer grado y luego el segundo, otra vez el primero, y los alumnos deben utilizar la memoria a corto plazo para escuchar el segundo grado. Lo imaginan y luego lo comprueban. Lo mismo con los demás grados. El maestro toca el segundo y el tercero, después solamente el tercero y el alumno debe generar el tercero y después lo comprueba. Esta comprobación es necesaria para que el alumno sepa si se cumplió la expectativa del sonido que esperaba escuchar. Y lo mismo con el tercero y el cuarto. ¿Sí? En este punto, el profesor puede combinar los bicordios y tricordios para construir patrones relativamente más complejos. Los ejecuta en cada uno de los grados, pero en algún punto interrumpe su ejecución para que la mente de los alumnos construya ese patrón faltante. Para eso, el docente proporciona las notas de los primeros patrones, el alumno los canta junto con el piano, ya sea con una sola sílaba o con el do movible, para que al interrumpir la ejecución, el alumno, de manera intuitiva, llene ese espacio de silencio con el patrón correspondiente. Establecemos la tonalidad, construimos un patrón un poco más complejo, a partir del segundo grado, a partir del tercero, a partir del cuarto, con esta serie de ejercicios y otros que cada profesor diseñe conforme a sus necesidades y con base en estos principios, se podría enriquecer el trabajo del aula para la formación del oído interno musical. Espero que esta ponencia haya podido aportar algo a la rica variedad de recursos didácticos en el entrenamiento auditivo.
De parte de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, nuevamente agradezco al comité organizador las facilidades otorgadas para mi participación. Quedo a su disposición en este correo. Muchas gracias.